Estados Unidos detiene un nuevo buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Según medios estadounidenses, ocurrió en aguas internacionales del Mar Caribe. Es el segundo petrolero interceptado por el gobierno de Donald Trump en los últimos 10 días y según The New York Times, el barco no forma parte de la lista de petroleros sancionados por Estados Unidos. Con este y más titulares, arrancamos. Es el segundo petrolero que detiene la administración Trump en los últimos 10 días frente a las costas venezolanas y el primero que no estaría sancionado, lo que supone una escalada en la presión que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela. Conectamos con Nueva York y Caracas para analizar las medidas del gobierno de Trump. La publicación de nuevos archivos del caso Epstein en Estados Unidos sigue generando polémica. Tanto demócratas como familiares de las víctimas del fallecido delincuente sexual condenado denuncian censura en los documentos liberados, además de la ausencia de cientos de miles de archivos. Y la cumbre del Mercosur cerró este sábado con frustración luego de que la Unión Europea pidiera también tiempo hasta enero para definir el acuerdo comercial con el bloque sudamericano ante la presión de sectores agrícolas del viejo continente. Aunque el Mercosur aceptó la demora, insiste en la urgencia de un pacto negociado por más de 25 años. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Estados Unidos detuvo este sábado un nuevo petrolero, según distintos medios, en aguas internacionales del Mar Caribe frente a las costas de Venezuela. El buque con bandera panameña habría zarpado desde un puerto en ese país. Según informó, en ese país hablamos de Venezuela, según informó el gobierno estadounidense. Esta es la segunda vez en 10 días que el gobierno de Donald Trump detiene un petrolero. El 10 de diciembre incautó o detuvo el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba. Venezuela lleva años utilizando, al igual que Rusia e Irán, la llamada flota fantasma como mecanismo para evadir las duras sanciones de Washington. En una edición anterior hablábamos con el periodista Argemino Barro en Nueva York, quien está siguiendo el minuto a minuto de las decisiones de la administración Trump. Le preguntamos cómo justifica Washington la detención del barco que, según New York Times, no forma parte de la lista de petroleros sancionados por Estados Unidos, y esto nos dijo. Consultada por The New York Times, la fuente del gobierno federal de Estados Unidos dice que un petrolero no puede surcar aguas internacionales con un registro falso. En este caso hablamos de un barco con una bandera panameña, con lo cual estaría registrado en Panamá y en teoría la Guardia Costera estadounidense simplemente estaría asegurándose de que el registro de este barco es correcto. Esta sería, digamos, la cobertura legal, pero por ahora faltan diferentes datos. Se trata de un petrolero y estamos hablando de un contexto en el que Estados Unidos está intentando presionar a Venezuela de muchas maneras y anunció pues la semana pasada un bloqueo a los petroleros, que son 34 sancionados por Estados Unidos. En este caso no lo está, pero entendemos el contexto, que es una presión económica y comercial clara, sobre todo si tenemos en cuenta que el 95% de los ingresos por exportaciones de Venezuela depende del petróleo. Así que a ver si conocemos más información en las próximas horas. Ahora, Argemino, además esta semana Trump dijo que estas incautaciones de petroleros se debían a que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos. ¿A qué se refiere concretamente? Bueno, la interpretación es que se refiere a cuando Venezuela nacionalizó el petróleo nacional en los años 70 y allí había en Venezuela una serie de empresas norteamericanas, como por ejemplo Exxon o Shell, que operaban allí y fueron nacionalizadas. Según un artículo del New York Times de la época, se les nacionalizaron en torno a 5.000 millones de dólares en activos, pero solo recibieron una compensación de 1.000 millones de dólares. Así que en esta utilización de excusas diversas, en las últimas semanas, los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump en la última semana ha recordado que los activos de Estados Unidos fueron robados, según las palabras que utilizó el presidente. Así que, como digo, es una escalada también en el hecho de utilizar este tipo de justificaciones. Un embajador norteamericano, antiguo embajador norteamericano en Venezuela, dijo hace 2 días que había un 80% de posibilidades de que Estados Unidos acabase finalmente interviniendo en Venezuela para implementar un cambio de régimen. Desde luego la presión continúa aumentando. Argemino Barro desde Nueva York, muchísimas gracias por tu reporte completo. Y queremos más detalles, en este caso desde Venezuela, y por eso conectamos rápidamente con Elizabeth Hostos en Caracas. Elizabeth, ¿cómo está reaccionando el gobierno venezolano
a esta nueva detención de un petrolero tratándose, como decíamos en esta oportunidad, de un barco que no formaría parte de la lista de sancionados por Estados Unidos? Gracias, Leandro. Un saludo especial. Específicamente en este caso, el gobierno bolivariano no ha reaccionado. Hasta hace minutos estuvimos mirando redes sociales y no hay ningún tipo de respuesta. No obstante, el canciller Iván Gil señaló que va a activar el gobierno bolivariano todos los mecanismos posibles de defensa de Venezuela ante organismos internacionales. No olvidemos que pronto se discutirá el tema, el enfrentamiento entre los gobiernos de Washington y Caracas en las Naciones Unidas. Y también informó el canciller Gil que esta mañana recibió una llamada de su homólogo iraní en donde el gobierno de la República Islámica ofrecía a Venezuela apoyo logístico para enfrentar lo que llamaron la piratería en el Caribe. Así que el gobierno bolivariano se está moviendo desde el punto de vista diplomático para enfrentar esta situación, esta presión tan fuerte que está imprimiendo el gobierno de Donald Trump contra el régimen de Maduro, Leandro. Ahora, Elizabeth, más allá de la legalidad de estas detenciones de barcos, si Estados Unidos logra frenar el flujo de petróleo al extranjero, ¿qué margen le queda a Venezuela para subsistir económicamente? Sí, es una situación bastante compleja porque la economía venezolana no es diversificada, depende de la exportación de crudo y precisamente Estados Unidos, mediante la compañía Chevron, es el que está comprando y pagando en efectivo y también en poco tiempo los embarques petroleros que salen desde Venezuela hacia los Estados Unidos. En este caso, a Venezuela le queda poco margen de maniobra desde el punto de vista del comercio formal. Queda el tema del comercio informal, la triangulación de buques petroleros y también la salida de Venezuela de productos del sur del país, que son oro, plata, coltán, que se venden en los mercados internacionales en condiciones bastante desfavorables para la República porque salen por vías no lícitas. Eso es algo bastante conocido acá. Es un ingreso adicional para el gobierno bolivariano, pero en todo caso no es el punto fundamental de ingreso para la economía. Es el petróleo y es una situación bastante complicada porque el flujo de caja y la maniobra económica para el gobierno de Maduro queda bastante reducida, Leandro. Elizabeth Hostos, desde Caracas, muchas gracias por ayudarnos a contextualizar todas estas informaciones que llegan desde Venezuela y de las costas internacionales. Gracias a ustedes. O desde aguas internacionales. Y en otro tema de titulares, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comenzado a publicar miles de archivos relacionados con el difunto Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual a menores. Lo hizo a pocas horas de que se cumpla la fecha límite que había impuesto el Congreso. Pero solo se ha publicado una parte muy censurada de los documentos y faltan cientos de miles de archivos, pese a que la ley exigía difundirlos todos. El sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos refleja el enorme interés que despertaron los archivos de Epstein. Una parte de los registros es ahora de acceso público. Pero es difícil decir qué conclusión sacará el público de los miles de fotos y documentos relacionados con residencias y reuniones sociales de Epstein, difundidas sin apenas contexto. Jeffrey Epstein, un delincuente sexual condenado, era conocido por tener buenos contactos. Las imágenes muestran rostros de famosos como las estrellas de la música, Mick Jagger y Michael Jackson, así como el expresidente estadounidense Bill Clinton. Aparecer en las fotos no implica haber hecho nada malo, como han afirmado muchos de los identificados. Pero un aspecto que llamó la atención en la publicación fue la fuerte censura. Hay muchas caras ocultas y páginas completas en negro, sin ninguna explicación. El Departamento de Justicia publicó los archivos justo a tiempo para el viernes, la fecha límite fijada por el Congreso. Pero solo publicó unos pocos miles, a pesar de que existen cientos de miles más. Los demócratas lo consideran inaceptable. Es decepcionante que no hayan podido publicar estos documentos a tiempo de acuerdo a lo que dice la ley. Si bien es evidente que al menos intentan cumplir con el plazo, deberían haber hecho más. Lo que necesitamos es un cronograma claro de cuándo se publicará el resto de los documentos y una explicación de por qué no los publicaron todos hoy. A pesar de los vínculos bien documentados con Epstein, el nombre de Donald Trump está prácticamente ausente en esta última publicación. Y esto no ha hecho sino multiplicar los llamados de los críticos para que se divulgue el total de los registros.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado en la capital de ese país, Kiev, que Estados Unidos propuso negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra. En esas conversaciones también participarían representantes estadounidenses. Ocurre durante un fin de semana de varias reuniones en Miami, Estados Unidos. El sábado el emisario ruso Kirill Dmitriev llegó a esa ciudad para un encuentro con Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense. El viernes Witkoff y Kushner ya se habían reunido con delegaciones de Ucrania y europeas. Y la cumbre de Mercosur concluyó este sábado marcada por la frustración después de que la Unión Europea pidiera tiempo hasta enero para cerrar el acuerdo comercial con el bloque de países sudamericanos, ante la falta de consenso interno. Francia e Italia frenaron la firma presionadas por sus sectores agrícolas. Aunque aceptó el aplazamiento, el Mercosur insistió en la urgencia de un pacto que lleva ya más de 25 años de negociaciones. Una pose para la foto de familia en una cumbre marcada por la frustración con la Unión Europea, que sin lograr consenso pidió tiempo hasta enero para cerrar el acuerdo comercial con los países del Mercosur. La reticencia de los gobiernos de Francia e Italia, presionados por sus sectores agrícolas y ganaderos, obligó a aplazar la firma con los países latinoamericanos. Este sábado, los representantes del Mercosur decidieron aceptar el pedido de aplazamiento, aunque el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva urgió a los líderes de la Unión Europea para sellar un acuerdo que lleva gestándose varias décadas. Sin voluntad política ni coraje por parte de los líderes, no será posible cerrar una negociación que se ha ido posponiendo durante 26 años. Mientras tanto, el Mercosur continuará trabajando con otros socios. Por otro lado, los líderes latinoamericanos del Mercosur acordaron la creación de una comisión destinada a coordinar la lucha contra el crimen organizado en la región y abordaron la situación en Venezuela. Mientras que Lula advirtió que una intervención militar de Washington podría tener graves consecuencias, el presidente de Argentina, Javier Milei, llamó a los mandatarios a secundar la presión militar de Estados Unidos contra Venezuela. Todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Ahora es Paraguay quien asume la presidencia temporaria de un bloque que espera poder ponerle en enero y tras más de 25 años la anhelada firma al Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Y hubo más noticias destacadas en esta jornada. Este sábado se conmemora Día Nacional de Duelo Nacional en Panamá para recordar la invasión que lanzó el presidente estadounidense George Bush hace 36 años contra el país centroamericano. La llamada Operación Causa Justa derrocó al general panameño Manuel Antonio Noriega bajo acusaciones de narcotráfico. Aunque no hay cifras definitivas de la cantidad de víctimas que dejó esa invasión, los datos extraoficiales hablan de entre 500 y 4.000 civiles fallecidos. En Israel, miles de personas protestan contra el gobierno. Lo vemos aquí en la Plaza Habima de Tel Aviv. Los manifestantes exigen la instauración de un comité estatal que investigue los fallos del gobierno en relación con los atentados terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. También exigen la devolución del último rehén fallecido en Gaza. Y un tribunal de Pakistán condenó al ex primer ministro Imran Khan y a su esposa Bushra Bibi a 17 años de prisión. Fueron declarados culpables de comprar regalos que pertenecían al Estado a precios muy rebajados. Desde su destitución en 2022, Khan ha sido acusado en múltiples casos. Y para cerrar, la empresa de turismo espacial estadounidense Blue Origin, fundada por el dueño de Amazon, Jeff Bezos, realizó su 16º viaje al espacio este sábado. Y esta vez el cohete llevó a la primera persona parapléjica en viajar al espacio. Se trata de Michaela Benthaus, ingeniera alemana de la Agencia Espacial Europea, que quedó paralítica tras un accidente de bicicleta en 2018. El vuelo, en gran parte automatizado, llevó a 6 participantes a la órbita, entre ellos a otro alemán, el ingeniero espacial Hans Königsmann. La nave alcanzó una altitud de casi 100 kilómetros, incluyendo un breve periodo de ingravidez. La cápsula que transportaba a los turistas espaciales aterrizó sin incidentes en el oeste de Texas tras un vuelo de casi 11 minutos.
Y hasta aquí llegamos, pero hay más en nuestras redes sociales. Síganos.